esta oportunidad seguimos haciendo o construyendo el material de Excel, un aliado en su labor. Y en este momento queremos compartir con ustedes cómo trabajar esos archivos .csv que descargamos con las notas de los equipos de clase en Teams y pues se nos muestran en este formato. Los archivos .csv que previamente ya descargamos con las notas tienen la siguiente composición. Un archivo CSV básicamente es un archivo que tiene información en columnas y en filas, pero estas están separadas por comas. Eso es lo que significa la C del archivo .csv, coma, la S separado y la B de valor. Valores separados por coma. Cuando hacemos el proceso de descarga de archivos dentro de nuestro equipo, de inmediato vamos a identificar que un archivo .csv, a pesar de que cuando lo descargamos, si tenemos por supuesto instalado Excel, nos va a mostrar la X, pero sin embargo nos va a mostrar una A y una coma. Es decir, de esta forma, o este es el icono que representa un archivo CSV descargado en nuestro computador. Miren, a diferencia de un archivo XLSX, es decir, un archivo como este que estoy trabajando, que es un archivo Excel, tiene la extensión XLSX y de esta forma el icono, en este caso, muestra es una distribución de filas, de casillitas, filas y columnas, ¿cierto? Allí, digamos, es nuestra primera diferencia. Cuando hacemos el proceso de descarga de los archivos .csv, pueden suceder tres cosas al momento de intentar abrirlo. Yo tengo mi curso de clases en Teams, ¿cierto? Descargo mi archivo de notas. Recuerda, vamos a mostrarles aquí muy rápidamente. Si yo tengo un archivo de un equipo, en este caso de clases, voy a ir a este ejercicio para mostrarles y que quede puntual. Tengo este equipo que se llama química, que es una clase, y aquí en la pestaña notas se me muestran todas las notas que yo coloqué dentro del equipo y al final puedo toda esta información exportarla como un archivo .csv. Aquí lo descargo y miren, se dan cuenta de que es un archivo separado por comas. Voy a, digamos, a guardarlo en el escritorio. Esta es la forma de descargarlo. Pero para el ejercicio vamos a utilizar otro que ya tenemos. Entonces, cuando descargamos el archivo pueden pasar las tres cosas. Que al abrir el archivo Excel de manera automática, todo lo ubique en filas y columnas, es decir, interprete el archivo de inmediato y me ubique todo de manera organizada. Esa es una primera forma. La segunda opción es que al abrir el archivo, todo se me muestre de forma desorganizada, es decir, todo separado por coma. Entonces, vamos a ver cómo es el proceso para manejar, digamos, esa situación. Y el tercer situación es que cuando intentamos abrir el archivo, de inmediato nos aparece el asistente de importación de datos. Vamos a ver estos tres momentos en lo siguiente. Primer caso, es decir, que utilicemos el archivo. Este es un ejemplo, caso 1, archivo.csv. Dense cuenta de el archivito separado o bueno, con el icono de la coma. Es un archivo CSV. Listo, ya lo descargué. Estas son mis calificaciones. Y le doy doble clic. En este caso, el primer escenario les estaba diciendo que Excel de forma automática interprete que a pesar de que es un archivo .csv, él coloque todo o lo organice todo en filas y columnas. En este caso, nosotros organizamos se organiza la información descargada dentro de los archivos de clase en filas y columnas, ¿cierto? Entonces, esta es la forma en que se muestra el archivo
Y aquí se organizan, en este caso, por primer nombre, nombres, perdón, apellidos y la dirección de correo. Y cada una de las notas, en este caso, tarea 1, los puntos máximos asignados a esa nota y una retroalimentación. ¿Listo? Esto es la primera forma, es decir, ahí todo va bien, simplemente ya lo que tenemos que hacer es proceso de organización de la información y listo. Segundo caso, que al descargar el archivo .csv, al descargar el archivo .csv, yo lo intento abrir y me aparece la información, pues ya no de forma tan organizada. En este caso, todo está en filas y columnas, pero en este caso me está mostrando, esto es un archivo separado por coma, es decir, cada valor, voy a darle un poquito de zoom para que lo vean, miren que está separado por el símbolo o por el, símbolo coma. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago cuando estoy abriendo un archivo .csv y me aparece la información así no organizada? En este caso, todo queda contenido, mira, en la primera columna, en este caso en la columna A, y voy a hacer una selección de toda la columna A. Puedo hacerlo de esta forma, que es una forma rápida, porque aquí podríamos decir que tenemos 29 elementos, pero podemos tener perfectamente un documento con 100, 200, 500 filas, perdón, y aquí por practicidad, uno con el mouse se coloca justo donde está el nombre, en este caso la A, como están viendo en el video. Seleccionan, apenas le aparezca la flechita hacia abajo, le dan clic y él automáticamente selecciona todo el contenido de la celda, de la columna A, perdón. Estando allí, hacemos lo siguiente. Nos vamos a ir a nuestro menú o ficha, en este caso datos, clic en ficha datos y voy a seleccionar, en este caso, aquí en la categoría herramientas de datos, la opción texto en columnas y me muestra este asistente. Es decir, asistente para convertir texto en columna. Paso 1 de 3. Excel me dice, el asistente estima que sus datos son ancho fijo. Si esto es correcto, elija siguiente o bien elija el tipo de datos que mejor los describe. Como sabemos que en este caso, nuestro archivo es un archivo delimitado, ¿cierto? En este caso, delimitados por comas. Tenemos la información en filas y columnas, pero está delimitado por un carácter, en este caso la coma. Voy a seleccionar delimitado. Le doy en siguiente y miren que miren lo que pasa aquí en la parte de abajo. Todo está desorganizado, ¿cierto? Pero apenas se selecciona el separador, yo le estoy indicando a Excel que el separador, es decir, mi información está separada por una coma, él de inmediato ya me organiza todo en filas o columnas respectivamente. Le doy en siguiente y en este caso aquí el destino, es decir, lo estoy colocando en la celda A1, que parto desde allí mismo, puedo colocarlo en otra, pero por defecto siempre aparece en la primera celda. Y le doy finalizar. De esta forma ya nos queda el archivo en filas y columnas y lo que hay que hacer ahora es un proceso de organización y de depuración. Este es el segundo caso. ¿Cuál es el tercer caso? El tercer caso es que al yo intentar abrir el archivo .csv de inmediato, es decir, cuando yo le dé doble clic al archivo, de inmediato se muestre el asistente de importación. ¿Cómo voy a mostrarlo? Voy a darle abrir. En este caso voy a buscar abrir. Voy a seleccionar en este caso este archivo, caso 1, y de inmediato, es decir, es como si hubiera hecho el ejercicio de darle doble clic, intentar abrir. Cuando el archivo abre, lo que me aparece de inmediato es esto, antes de él mostrarme la información, es decir, me muestra nuevamente el asistente para importar datos y aquí tenemos que hacer el mismo procedimiento anterior. Le decimos que nuestro archivo, en este caso, es un archivo delimitado. Miren que aquí nos da, digamos, como un ejemplo, es decir, caracteres como comas o tabulaciones separan campos. Nuestro archivo está separado por comas, seleccionamos delimitados,
le damos en siguiente. Y aquí nuevamente hacemos, por defecto es probable que aparezca así, que sea una tabulación. Cuando aparezca así, simplemente deseleccionamos tabulación y seleccionamos coma. De inmediato, él hace el proceso, le damos siguiente y finalizar. Y en este caso, ya hemos terminado el proceso de importación o modificación. Cuando vayamos a guardar el archivo, entonces si nosotros le damos guardar, él aún nos los continúa guardando como un archivo .csv y es probable que siempre tengamos que hacer el proceso de importación cada vez que intentemos abrirlo. ¿Cómo lo convertimos en un archivo XLSX? Es decir, en un archivo, como se los mostré aquí, un archivo en columnas y filas. Hacemos el proceso de cambiarle el formato. Nos vamos a nuestro menú archivo, le decimos guardar como, vamos a guardarlo en este caso en el escritorio y quiero que se fijen en lo siguiente. Aquí se dan cuenta de que el nombre es caso 1, ¿cierto? Entonces digamos, cambiémosle el nombre, notas ordenadas, ¿cierto? Y miren aquí en la parte de abajo que me dice que este actualmente es un archivo CSV delimitado por comas. Entonces, voy a despegar de la lista y voy a seleccionar en este caso libro de Excel. Libro de Excel, selecciono en este caso notas ordenadas y le doy guardar, ¿cierto? Vamos a ver en el escritorio qué pasó. Miren, aquí tenemos ya notas ordenadas y miren que ya el símbolo no es una coma, sino que son la cuadrícula de un archivo normal de Excel. Y este es nuestro archivo que descargamos desde la nube de Teams. Entonces, esta es una forma de hacer el proceso de convertir un archivo .csv en un archivo XLSX con las notas ordenadas desde los equipos de clases en Teams. Entonces, espero que haya sido de su gran utilidad y síganos para seguir construyendo este tipo de material que sabemos que son importantes y les ayudan en su proceso.